Amén. Dios es bueno y para siempre es su misericordia y es un privilegio que tenemos de poder compartir la palabra del Señor en esta hermosa mañana que el Señor nos regala, aleluya, que son parte de sus bendiciones, el estar de pie, el estar vivo por su misericordia. Amén. Y hoy tenemos un tema muy precioso, como todos los temas que nos da la palabra del Señor. El tema de hoy se llama Decide a quién servir. Y vamos a ubicarnos en primer libro de Reyes, en su capítulo 18, versículos 20 y 21. Vamos a leer para poder introducirnos. Dice la palabra del Señor. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros en dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Y este mensaje de la palabra del Señor se da, usted conoce tal vez la historia del rey Acab, amén, en el capítulo 16, su versículo 29 del primer libro de Reyes. La historia nos comienza a narrar el inicio del rey Acab, que fue uno de los peores reyes del reino del norte de Israel. Ahí él se caracteriza porque tuvo una esposa bastante perversa, ¿verdad? Que incluso usted sabe que en el libro de Apocalipsis se menciona su nombre como advirtiendo a aquellos que tenían este mismo espíritu, espíritu de rebeldía, amén, y de tener aquello que le volvieron la espalda a Dios por completo, amén. Esta mujer se caracterizó por eso, por dominante, comenzando desde dominar a su marido, que era el rey, ¿verdad? Que la Biblia nos habla eso, que no hubo otro en la historia como acá, porque su mujer lo dominaba, lo controlaba. Y usted sabe que era una mujer pagana, había mucha idolatría en Israel. Y obviamente cuando hay idolatría, eso significa que el pueblo dejó de temer a Dios, que ya no le importa la palabra de Dios, amén, sino que quedó ciego en sus propias pasiones. Y en ese contexto aparece el profeta Elías a poder advertir al pueblo. Mire que el nombre de Elías significa Jehová es Dios. Por medio del profeta, el Señor aparece diciéndole: yo soy el verdadero Dios. Yo soy el que les saqué de Egipto y el que les di una tierra donde fluye leche y miel. Y empieza el Señor a advertir por medio del profeta. Y lo primero que hace el profeta Elías es advertir a la gente que venía a juicio. Y el juicio consistía en que no iba a llover durante 3 años. Amén. Que no iba a haber lluvia, iba a haber sequía. Obviamente cuando hay sequía viene hambre a la tierra. Pero era a causa del pecado, de la decadencia espiritual, decadencia moral que había en el pueblo. Y comienza prácticamente una guerra. Amén. El profeta Elías da la palabra, el Señor le dice que se aparte de ese lugar porque iba a venir juicio a él. Y es cuando lo esconde en aquel arroyo donde dice la palabra del Señor, que el Señor lo sustentaba con pan y carne, que enviaba a los cuerdos a que lo alimentaran. O sea, miramos la aparición de este profeta como algo grandioso, respaldado por el Señor, que lo que él decía, el Señor lo cumplía. Obviamente hablaba porque era enviado por el Señor. Y es ahí cuando nosotros hablamos palabra de Dios, obviamente el Señor respalda su palabra, pero usted sabe que fue un profeta grandemente usado por el Señor, con el poder del Señor, a hablar palabra y a advertir al pueblo que venía juicio de parte del Señor, a advertir al pueblo que el pecado trae consecuencias. Y esto sabemos que no ha cambiado, sigue siendo igual esa palabra. El arroyo empieza a secarse, dice la palabra del Señor. Dios envía a Elías donde una viuda en Sarepta, que esa viuda la alimentara. Grandes milagros aparecen ahí, más el Señor manifestándose, Dios multiplicando la provisión de aquella viuda, Dios resucitando al hijo de esta viuda que murió estando Elías ahí,
Pero Dios usa a Elías para traer ese muchacho a la vida nuevamente. Y aquella mujer dice, después de eso, verdaderamente yo sé que tú eres un varón de Dios. Amén. Y que la palabra que tú das es verdadera en tu boca. Entonces, ese era el profeta Elías. Por lo tanto, eso desagradaba al rey Acab. Y por eso llegamos al capítulo 18 y versículos 20 y 21 que leímos para introducirnos, donde aparece Elías nuevamente. Perdón. Y el Señor advierte al rey por medio de Elías. Y Elías aparece, a Acab lo buscaba hasta en medio de las piedras, dice la palabra del Señor, amén. Pero el Señor tenía guardado a su profeta. Amén. Y es ahí que aparece el profeta Elías en el capítulo 18, versículo 20 al 21. Elías le dice al rey Acab, reúne a todo el pueblo y reúne a los profetas falsos. El Señor le da autoridad y sabiduría a Elías para poder hacer este reto, realmente una demostración del poder del Señor. Y es algo que esto es tal vez una frase tan conocida que dijo el profeta Elías, de un llamado al pueblo a decidirse a quién quieren servir ustedes. Porque el pueblo claudicaba entre dos pensamientos. O sea, el pueblo adoraba a los dioses falsos, a Baal y a muchos dioses más, que el pueblo siempre se les ha ingeniado para hacer dioses a su gusto, amén, a su medida, al gusto del cliente. Y Elías les hace ese reto. Bueno, que acá reúne a todos los profetas en el monte Carmelo y reúne a todo el pueblo, porque hoy Dios va a demostrar quién es Él realmente. Y el pueblo estaba en la comodidad. Creo que como al ser humano le gusta eso, que hacer lo que le da la gana. Y eso es fabuloso. Y usted se da cuenta que Jezabel, esposa de Acab, mientras el pueblo para ella o para Baal, un dios falso, que significa señor, mi dueño o mi marido, puede ser así. O sea, ellos decían que ese otro dios era su señor, su dueño. Imagínense cómo estaba el asunto. Y usted sabe que el único señor de señores, rey de reyes y señor de señores, y el esposo de la iglesia se llama Jesucristo, el Dios verdadero, el Dios que está en los cielos. Por lo tanto, eran cosas que hacían irritar al Señor, hacían enojar al Señor. Y entonces Elías, por eso es que le dice, ¿hasta cuándo van a claudicar entre dos pensamientos? Ustedes tienen que decidirse a quién servir. Y en todos estos versículos sigue hablando la palabra del Señor, que Elías les pregunta y el pueblo se queda calladito. El pueblo no conocía realmente a Dios, o por lo menos estaban tan perturbados que habían olvidado toda la grandeza de su Señor. Elías les dice, ¿a quién van a servir ustedes? Y el pueblo dice que se quede enmudecido. Como que dice, bueno, pues no estamos decididos. No estamos decididos. Y es por eso que el tema de esta mañana es decirte a quién servir. Creo que la mayoría de nosotros es una pregunta que nos debemos hacer muchas veces cuando no estamos caminando conforme a la voluntad del Señor, cuando no estamos obedeciendo lo que el Señor nos manda en su palabra, que nos debemos de decidir si es que vamos a caminar un camino recto, un camino que le agrade al Señor, o vamos a seguir con las corrientes que este mundo nos ofrece, vamos a seguir irrespetando al Señor, porque cuando nosotros no seguimos al Señor lo estamos irrespetando, estamos como diciendo, Señor, lo que tú dices en tu palabra me viene y me va, no le doy mucha importancia. Es así muchas veces como nosotros actuamos, tal vez no decimos esas palabras, pero son maneras en las que nuestras acciones, son cómo actuamos. Y esta es una historia muy, muy maravillosa, una historia que nos da grandes enseñanzas, desde el rey hasta Elías, hasta el pueblo. Miramos a un rey que lamentablemente fue uno de los reyes más corruptos del pueblo de Israel, un rey que gobernaba sin el temor del Señor, y desde ahí miramos una falla muy grande. Un hombre que no le tenía temor al Señor iba a llevar a un pueblo a que constantemente
cometiera idolatría, cometiera pecados, un pueblo que constantemente desobedeciera al Señor. Porque si nos vamos desde ahí, desde la cabeza, nos fuimos para abajo, o sea, si la cabeza está mal, todo el cuerpo va a estar mal. Sí. Y miramos un rey que lamentablemente no era temeroso al Señor. Tiene un yugo desigual, se casa con una mujer sidonia, una mujer que no era de las mujeres que el Señor les decía que se tenían que juntar. Sí. Miramos a una mujer que gobernaba podemos decir que en esa casa gobernaba esa mujer, otra cosa que estaba completamente desagradable a lo que el Señor nos deja en su palabra. Sí, entonces, lamentablemente, desde que partimos de esos puntos, miramos que el pueblo de Israel entra en una inmoralidad grandísima, entra en una rebeldía en contra del Señor, en constantemente hacer cosas que al Señor no le agradaban. Y es ahí donde el Señor levanta a Elías como esa voz profética, como ese confrontador. Miro a Elías como esa persona que se levanta a decirle, hey, estamos pecando, estamos mal. Un hombre que no le tiene miedo a lo que le va a pasar, porque tú sabes que se levantaba contra el rey. El rey tenía el poder para matar a Elías, para decirle que ese se está levantando en contra de mí, hay que darle muerte. Mas sin embargo miro a un Elías que primeramente nos enseña obediencia, porque el Señor le manda a que profetice, el Señor le manda a que hable esas palabras en contra de lo que Acab estaba haciendo. Y Elías no le dice, no, Señor, es que como muchas veces nosotros, el Señor nos manda a hacer algo, pero decimos, Señor, pero es que ¿qué va a pasar si yo hago esto, si yo hago lo otro? Y miramos en un Elías que se levanta obedeciendo al Señor. Sí, que el Señor le dice, vas a decir esto, y eso es lo que va a decir Elías. Y el Señor respalda, porque es que cuando el Señor te manda a hacer algo, no te manda a ti solo, Él va contigo. O sea, Él te manda a hacer algo porque Él sabe lo que va a pasar luego. Así Entonces, creo que una gran enseñanza que nos muestra Elías y que debemos de poner atención a ello es cuán obedientes estamos siendo nosotros, cuán obedientes le estamos siendo ante la palabra del Señor, ante las cosas que el Señor nos está diciendo que debemos hacer. Y un Elías que dice unas palabras que creo que todos nosotros debemos de analizar nuestra vida y ver en lo que nosotros estamos fallando, porque muchas veces, como creo siempre lo hemos repetido aquí, cuando se habla una palabra es para nuestra vida, es a beneficio propio, no tenemos que pensar en el hermano, en el vecino, esto le cae a esta persona, a esta otra, porque no estamos haciendo nada. Debemos de analizar nuestra vida y qué es lo que el Señor nos está enseñando a nosotros. ¿Cuáles son esas áreas en las que estamos nosotros tal vez claudicando en dos pensamientos? Y si lo estamos haciendo, es momento de decidir a quién en realidad vamos a servir. Si vamos a ser creyentes que vamos a obedecer la palabra del Señor o vamos a ser completamente mundanos. Porque esta frase de Elías, esta frase que nos menciona en el versículo 21, donde les dice, ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Me lleva a Apocalipsis, donde el Señor le dice, ustedes no son fríos ni calientes, ojalá fueran fríos o calientes. Entonces miro a un Dios que prefiere que si vas a ser mundano, seas mundano, y vas a ser cristiano, sé cristiano, pero no andes con que soy cristiano un día, mundano otro. Miro a un Señor que no nos está como pidiendo, sean cristianos, obedézcanme, porque creo que muchas veces tenemos como esa idea errónea de pensar que el Señor es un Dios que nos está diciendo, no, ven, hijo mío, obedéceme a mí, adórame a mí, séme fiel a mí. Y el Señor es un Dios que no nos debería de pedir adoración a nosotros, porque nosotros fuimos creados con ese propósito, el propósito de adorar al Señor. Entonces miro a un Elías que habla palabras que nosotros debemos de apropiar para nosotros. ¿Será que nosotros estamos claudicando en dos pensamientos? ¿No le estamos dando la adoración que el Señor merece? ¿Estamos jugando a ser cristianos, jugando a que hoy sí, mañana no? Y hoy nos viene a decir el Señor, decídanse. Si vas a hacer lo malo, haz lo malo, pero si vas a hacer lo bueno, hazlo bien. Si vas a ser un buen cristiano, trata de vivir una vida en santidad para mí. Y va a venir pecado, van a venir las tentaciones, van a venir las cosas que nos apartan, claro que sí, pero que nuestro fundamento sea Cristo, porque tenemos un solo pensar. Entonces, creo que en esta mañana es un momento también para
que al momento de escuchar Decídete a quién servir, nosotros analicemos nuestra vida y miremos en qué estemos claudicando nosotros, que esta historia que el Señor nos está enseñando sea una historia que nos ayude a reflexionar en la nuestra. Así es, decídete a quién servir, se llama este tema, y por supuesto que la palabra siempre es para que nosotros que predicamos y que también escuchamos la palabra, meditemos en cómo andamos, ¿verdad? Porque el Señor aborrece la tibieza, es por eso que dice la palabra, ¿verdad? En Apocalipsis, que yo lo vomitaré de mi boca si eres tibio, porque el agua tibia creo que a ninguno de nosotros nos gusta, ¿verdad? O algo es frío o algo es caliente, pero si no realmente no tiene sabor, ya lo usan como medicina y como purgante, yo creo, lo tibio. Y es por eso que en nuestras vidas espiritual nosotros debemos de procurar mantenernos siempre en el camino del Señor. Sería calientes, amén, en el fuego del Espíritu Santo. Y el pueblo aquí estaba obviamente indeciso. El pueblo quería seguir dizque adorando al Señor de los cielos, pero también adorando a Baal en medio de la perversión, en medio de todo lo que la idolatría a los dioses paganos les permitía. Y es por eso que Elías le dice a los profetas de Baal, dice en el versículo 23, désennos pues 2 bueyes y escojan ellos uno, y córtenlo en pedazos y pónganlo sobre leña, pero no pongan fuego debajo. Y yo prepararé, dice, otro buey, y lo pondré sobre leña, y ningún fuego pondré debajo. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová. Y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo, bien dicho. Y esto sigue mostrando la decadencia espiritual del pueblo, porque el pueblo que no conoce a Dios se basa en ver para poder creer. Aquí podemos ver esa incredulidad y esa frivolidad del pueblo, amén. Porque lo que dijo Jesús, ¿verdad? Que a los fariseos pedían señales, amén, pero él no les iba a dar ninguna señal. La gente incrédula pide señales para poder ver. Y usted y yo que conocemos al Señor se da cuenta que hay tiempos de silencio de Dios. Amén. Que hay tiempos que puede ser que más en los momentos difíciles pareciera que Dios no está ahí. Pero por nosotros conocer su palabra, nosotros sabemos que Dios es fiel. Y que aunque nosotros miramos ese silencio y que no hay una manifestación, sabemos que Dios sigue siendo Dios. Amén. Que Dios es fiel, que en Él no hay sombra de variación, que Él nunca cambia. Versículo 25 dice, entonces Elías dijo a los profetas de Baal, escogeos un buey y preparadlo vosotros primero, pues que sois los más, e invocad el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuego debajo. Y el reto era, preparen un altar, pero el fuego ustedes no lo van a poner, sino que va a descender fuego del cielo. El Dios que sea el verdadero Dios va a descender fuego desde arriba y va a quemar el sacrificio. Ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo, Baal, respóndenos. Pero no había voz ni quien respondiese. Entre tanto ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos, diciendo, gritad en alta voz, porque Dios es. Quizá esté meditando, tiene algún trabajo, o va de camino, tal vez duerme. Hay que despertarle. Y ellos clamaban a grandes voces y se sajaban con cuchillos y con lancetas conforme a su costumbre, hasta chorrear la sangre sobre ellos. Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio, pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese, ni escuchase, porque obviamente los ídolos no tienen poder, como dice la palabra, tienen boca y no pueden hablar, tienen oídos y no pueden oír, ellos son hechos por el mismo hombre. Y fíjese que es tan importante porque puede ser que
alguien que no tenga al Señor todavía en su corazón nos está escuchando. Este pasaje tal vez es uno de los pasajes entre muchos que hay en la Biblia, entre los pasajes más fuertes de cómo Dios aborrece la idolatría. Amén. Que la idolatría es un pecado bastante serio. Y la mayoría del pueblo cristiano, creo que, o tal vez por lo menos la mitad, un 50%, nosotros venimos de ahí, de una iglesia donde se nos enseñaba, donde había muchas estatuas, donde había muchos muñequitos, que había que hacerle reverencia y peticiones a esos dioses falsos, a esos dioses mudos. Puede ser que usted que nos esté escuchando, todavía usted hace, y yo quiero decirle a usted que eso es pecado grave delante del Señor, que esto no es un juego, que a veces nosotros miramos la palabra del Señor como, wow, qué drástico el Señor, qué violencia, qué severidad. Pero es que la santidad de Dios es algo que nosotros debemos de conocer. Amén. Y debemos de tratar de vivirla en nuestras vidas y ser conscientes de cuánto aborrece el Señor las mezclas, cuánto aborrece el Señor nuestra tibieza, cuánto el Señor aborrece la idolatría. Debemos de tomarlo muy en serio esto. Amén. Porque estamos viviendo en tiempos donde muchas veces pensamos que hablar de idolatría solo estamos hablando de un pedazo de madera. Sí. De lo que usualmente se vivía, que se miraba antes en la iglesia católica. Tú decías idolatría y todavía se piensa. Tú dices idolatría y todo el mundo piensa en la iglesia católica. Pero estamos en un tiempo moderno donde muchas veces nosotros dentro de las iglesias tenemos muchos ídolos y no nos estamos dando cuenta. Porque un ídolo no es... ídolos modernos, no solo está hablando de un pedazo de madera, algo que usted lleva con usted ¿cómo se le llama esas? Los crucifijos y todo eso. Miremos más allá de lo que estamos viviendo hoy en nuestra época. Muchas veces estamos ídolos. Todo lo que le quite el primer lugar al Señor se convierte en un ídolo. Muchas veces tienen ídolos que pueden ser sus hijos, pueden ser su esposa, su esposo, pueden ser las cosas materiales, pueden ser infinidad de cosas. Porque tú tocaste ahí algo de cosas materiales, hablando de eso. La palabra del Señor dice que la avaricia es idolatría. Amén. Y es algo que en este mundo es tan común en ahorita. Amén. Las riquezas, el trabajo. Y creo que hay muchos aspectos en nuestra vida donde podemos otorgarle el primer lugar, ese lugar que el único que debe de ocuparlo es el Señor. Entonces todo lo que nos quite nuestra atención, nuestro tiempo, eso se convierte en un ídolo. Entonces miremos nosotros, analicemos nuestra vida en este momento. ¿Qué serán esas cosas que están quitándole el tiempo que debería de ser del Señor? Eso tal vez se está volviendo un ídolo dentro en nuestra vida, y que hoy tenemos que poner atención por medio de esta palabra y decirle: Señor, ayúdame, porque muchas veces nosotros no podemos con nuestras propias fuerzas. Tenemos que tener en claro eso, que nosotros podemos vencer eso con el Señor Jesucristo, poniéndolo a Él primero y pidiendo su dirección, su ayuda. Y miramos en Elías un hombre que estaba, él tenía una dirección, él estaba como... ¿Cómo podría decir esa palabra? Estaba como decidido. Él sabía lo que estaba aconteciendo. Sí, no era una persona que estaba haciendo todo esto y pensaba: ay, señora, a ver si el Señor me va a responder. Como muchas veces pienso en eso, que muchas veces nosotros estamos haciendo algo y tenemos dudas del Señor. No miro a un Elías que estaba dudando, miro a un Elías que está seguro de que su Señor le va a responder con fuego. Sí, miro a los profetas cuando yo leo esta historia, a mí me causa gracia, porque yo me imagino a un Elías haciendo chiste de estos hombres. Sigan, grítenle más fuerte, tal vez está dormido. Se estaba burlando, porque es que este hombre sabía que Dios él le adoraba. Él sabía que los dioses, que los baales que este pueblo estaba adorando no eran dioses verdaderos, eran dioses hechos en su imaginación, dioses de maderas que no le iban a contestar. Pero el Dios de Israel, el león de la tribu de Judá, sí le iba a contestar con fuego, y él estaba seguro de eso. ¿Será que nuestra seguridad está en el Señor? Que no importa el momento que nosotros estemos viviendo, tenemos la plena seguridad que nosotros estamos de la mano del Dios
todopoderoso, porque eso me enseña Elías en ese pasaje. Este hombre estaba seguro de que Dios estaba adorando. El pueblo de Dios muchas veces, como no conoce al Señor, no está seguro de las grandes cosas que el Señor puede hacer, porque el Dios que nosotros alabamos, hermano, tenemos que tenerlo claro, es el mismo Dios de ayer, el mismo Dios de hoy y por los siglos de los siglos. Nuestro Dios no cambia, se mantiene fiel, se mantiene siempre con nosotros, ayudándonos, fortaleciéndonos, y a ese Dios tenemos que rendir gloria y honra a nosotros. Y es por eso que llegamos al versículo 30, donde dice: entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó. Y él arregló el altar de Jehová, que estaba arruinado. Y tomando Elías 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, al cual había sido dada palabra de Jehová, diciendo: Israel será tu nombre, edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar, en que pusieran 2 medidas de grano. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Y dijo: llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo: hacedlo otra vez. Y otra vez lo hicieron. Dijo aún: hacedlo la tercera vez. Y lo hicieron la tercera vez. De manera que el agua corría alrededor del altar, y también se había llenado de agua la zanja. Cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó al profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová, y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Entonces Elías les dijo: prended a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron y los llevó Elías al arroyo de Sison, y ahí los degolló. Mire qué hermoso lo que muestra la palabra del Señor. Aquellos profetas que adoraban a aquellos dioses falsos, a Baal y a Asera, pasaron muchas horas clamándoles a ellos. ¿Cuánto tiempo muchas veces la gente se lleva una vida? ¿Cuánta gente tiene necesidad, por ejemplo, de una enfermedad? Pero a quien le va, de una sanidad, perdón, está enfermo y tiene necesidad de una sanidad, pero no va a orarle al Dios verdadero, sino que a veces la gente le ora a María porque María es la madre de Dios supuestamente, y según que María intercede, amén, va delante de Jesús. La gente se hace películas en la cabeza porque eso es lo que normalmente te enseña en la iglesia tradicional. Estoy hablando en la idolatría más conocida, ¿verdad? Y busca intermediarios para poder llegar al Padre. Y eso es la religión. Usted sabe que la religión es el ser humano tratando de hacer escaleras para llegar al cielo, para llegar al Señor, pero el Evangelio no. El Evangelio es poder de Dios, es Dios llegando a la tierra por medio de Jesucristo, dándonos salvación, y esa salvación trae un paquete completo. Amén. Donde Dios es nuestro sanador, donde Dios es el que hace milagros, es nuestro sustentador, Él es el que nos consuela, el que nos sustenta. Y que si nosotros aquí solo tenemos una hora para hablar de esta palabra, pero si nos ponemos a meditar y analizar la palabra de Dios, lo maravilloso que está pasando aquí, lo espectacular que está pasando aquí, porque Elías hace una oración y el Dios del cielo responde. Y el asunto era con el altar de Elías. Elías estaba reparando ese altar, estaba deshecho. ¿Cuántos de nosotros tenemos nuestro altar, el altar de nuestro corazón, en pedazos muchas veces? Cuando hay pecado, cuando nos hemos apartado del Señor, cuando hay murmuración, cuando hay ira, cuando hay celos, cuando hay pleitos, cuando hay idolatría, cuando hay de toda basura. Nuestro altar está arruinado. Nosotros podemos intentar acercarnos al Señor, pero no hay esa conexión directa con el Señor, porque hay muchas interferencias.
Ese pecado es como la interferencia que no deja que el Señor nos escuche. Por lo que el Señor está esperando es que nosotros nos volvamos a Él, que nos arrepintamos, que haya un cambio en nuestras vidas, que de verdad sepamos que Él es un Dios verdadero. El Señor del cielo, aquella leña estaba súper mojada. O sea, el milagro era espectacular. Amén. Porque aquí Él dice que 3 veces Él manda que mojen aquella leña, la ofrenda que tenía preparada, de tal manera que el agua corría por la zanja que habían hecho alrededor. Pero es que ese es nuestro Dios, un Dios de imposibles, que se manifiesta, que hace milagros, que para Él no hay nada imposible. Amén. Y creo que ese Dios de imposibles, creo que muchos de los que nos escuchan, hermanos, que nos van a escuchar, creo que muchos, el Señor ha hecho milagros, que tú dices, wow, ¿cómo pasó esto? ¿Cómo el Señor hizo esto? Tenemos un Dios que sigue haciendo milagros. Amén. Y qué maravilloso es poder ver que un hombre tenía 850 en su contra, gritándole a Baal, pero él, un hombre, hizo aún más de lo que aquellos estaban haciendo. Le echó 4 cántaros de agua. O sea, ya estaba difícil de que descendiera fuego del cielo, y más con agua iba a ser todavía más complicado. Mas nuestro Señor demostró su gloria, demostró su poder. Sí. Aquel pueblo que claudicaba en 2 pensamientos. ¿Qué cosas tiene que hacer el Señor para que dejemos de claudicar en 2 pensamientos muchas veces? Porque nosotros decimos conocer a un Dios, pero entonces, ¿por qué muchas veces estamos tratando o hacemos cosas que al Señor no le agrada, cuando nosotros deberíamos de entender que nuestro Dios es un Dios celoso, un Dios que no comparte su gloria con nadie? Mateo 7:24, si no estoy mal, dice que nadie puede alabar a 2 señores, porque amará a uno y aborrecerá al otro. Y muchas veces de esa manera nos comportamos nosotros, tratando de amar al Señor, pero estamos amando también las cosas del mundo, y no se puede amar las 2 cosas. Tenemos que amar al Señor por sobre todas las cosas, que nuestro corazón lo ame por sobre todas las cosas. Tú decías Elías es un ejemplo maravilloso. Yo comparo a Elías con Moisés. Los miro como hombres de Dios que el Señor los utilizó grandemente. Decididos. Personas que conocían al Señor, pero es que no eran personas que estaban dormidas, no eran personas que no oraban, no eran personas que no tenían comunicación con el Señor. Eran personas que conocían a Dios porque tenían comunicación con Él. Un altar destruido mencionabas. Creo que muchos de nuestros altares están destruidos porque nos afanamos tanto en el mañana, en el que tengo que hacer esto hoy, porque si no hago esto no como, si no hago esto, ¿qué me va a ayudar con estas otras cosas? Y en todo eso, o sea, no estoy tratando de decir que no debemos de hacer nuestras cosas, nuestros labores, las cosas cotidianas que hacemos, pero que en todo eso no olvidemos ese altar que tiene que ser construido, esa comunicación que debemos de tener con nuestro Señor, que así como le dedicamos tanto tiempo a las cosas cotidianas, a las cosas que usualmente hacemos, también se lo dediquemos al Señor, porque esas son las maneras de que ese altar va a estar siempre arriba, que nuestra comunión con el Señor, que el conocer al Señor va a ser todavía más, porque ese altar no está destruido. Muchos altares destruidos, y es por eso que se miran peleas en las familias, se miran divorcios. ¿Cuántas cosas no estamos viendo en estos momentos? En el siglo que nosotros vivimos, creo que estamos viendo cosas inimaginables que nuestros antepasados nunca pensaron que iban a ver. Mas nosotros las estamos viviendo, pero ¿cómo nosotros estamos reaccionando ante eso? Vuelvo a lo de Elías. Mira a un Elías confrontador, un Elías que se levanta. ¿Cuántos de nosotros nos estamos levantando para pelear en oración? Porque no se trata de pelear con el vecino de al lado, sino pelear en oración, porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra huestes de maldad. Estamos luchando, hermanos, con cosas que son reales. Cuando se habla de idolatría, no son cosas ficticias, que muchas veces pensamos que son cosas ficticias porque tal vez no las han vivido o no las hemos vivido, pero son cosas verdaderas. Hay un diablo, hay un enemigo que no está jugando a matarnos, nos quiere matar. ¿Y cómo estamos nosotros reaccionando ante eso? Ya es tiempo que el pueblo del Señor
dejemos de claudicar, dejemos de estar dormidos y nos levantemos a interceder para que el Señor tenga misericordia, porque vienen, la semana pasada decíamos esto, que vienen cosas peores. Si lo que estamos viendo nos asombra, vienen cosas aún peores. Pero es por eso que debemos de estar fundamentados en la roca que es Cristo y peleando la buena batalla. Sí, amén, porque el versículo 40 es culminante en este capítulo, porque no es que solo el Señor se manifiesta, el altar es consumido y es demostrado que Jehová es Dios, el Dios que controla la lluvia, el trueno, porque ellos pensaban, los que adoraban a Baal, que Baal hacía lo mismo que Dios, que controlaba el trueno, la lluvia, el fuego. Pero aquí fue demostrado que solo hay un verdadero Dios. Y Elías es tajante. Dios se manifiesta, es demostrado que Jehová es Dios. Y él dice, agarren a los profetas de Baal, que no escape ninguno. Y ellos los agarraron y Elías lo llevó al arroyo de Sison y ahí los degolló. O sea, qué tan severo es Dios con el pecado. Así nosotros debemos de mirar esta escena aquí. Wow, pero qué barbaridad, cómo degolló Elías, el profeta ungido del Señor, ¿verdad? Porque Dios aborrece el pecado, Dios aborrece la idolatría. Amén. Siempre esto será penado por Dios, porque Dios no cambia. En el primer libro de Reyes, el capítulo 11, del 1 al 4, nos cuenta la palabra de Dios también cuando Salomón, siendo un rey sabio, aquel rey que Dios le dio mucha sabiduría para gobernar el pueblo del Señor, se extravió. Y el asunto es que nosotros podemos hablar tanto de la enfermedad, pero no encontrar la raíz. ¿Por qué nuestro corazón llega a desviarse? ¿Por qué nuestro corazón se vuelve un corazón idólatra? O sea, ¿dónde está la raíz del problema? ¿Qué tan confiados nosotros podemos estar, aunque tengamos tantos años en el Evangelio, aunque amemos al Señor? Nosotros siempre debemos de mantener nuestra conciencia limpia, como dice la palabra del Señor. Amén. No vivir en un mundo de apariencias y ser falsos, porque ahí empieza nuestra caída. En querer aparentarle a la gente que somos cristianos al 100, pero por dentro tenemos una vida oscura, ¿verdad? Y a Dios nadie lo engaña y tarde o temprano la gente queda en su propio juicio o queriendo agradar a Dios y queriendo agradar a nuestra carne. No se puede, hermano. Como Elías dijo, decídanse a quién servir. Puede ser que usted sea alguien de lo que nos escucha, gente que llega a la iglesia por temporada, ¿verdad? Tú mira, el hermano llegó en enero, se reconcilia porque en las fiestas de Navidad cae, se va a emborrachar, cayó en los placeres del mundo y tiene a Dios como de burla. Cuidado, hermanos. ¿Amén? Amén. Estas son cosas que nosotros debemos de poner atención y no jugar, porque el Señor es severo con el pecado. Siempre ha sido así. A Él no le agrada. En Primera de Reyes, capítulo 11, verso del 1 al 4, dice, pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a la de Moab, a la de Amón, a la de Edom, a la de Sidón y a las Ceteas, gente en las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. Y aquí que puede ser la raíz del problema de muchos, porque muchos desobedecemos estas instrucciones que parecen que son, no pasa nada, ¿verdad? Y la caída de muchos, hermanos. Yo prediqué un mensaje que se llamaba La caída de un grande, y este grande era Salomón delante de la tierra. Este hombre era grande delante de todos los orientales, pero su perdición fue por desobedecer un mandamiento de Dios. Era prohibido que ellos se juntaran con mujeres extranjeras. Amén. Miren lo que sigue diciendo este versículo. A estas pues se juntó Salomón con amor y tuvo 700 mujeres y reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón porque no eran mujeres que amaban al Señor. Si la primera que tuvo que fue que se casó con la hija del faraón y empezó a casarse con todas, imagínese usted, Egipto, tipo de donde estaba la cuna de la idolatría, dioses falsos, y ahí fue ligando su corazón Salomón. Y cuando Salomón era ya viejo, dice el versículo 4, sus mujeres
inclinaron su corazón tras dioses ajenos. ¿Quiénes lo inclinaron? Sus mujeres sirvieron de tropiezo tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas, e hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificio a sus dioses. Y se enojó Jehová contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que se le había parecido 2 veces. Mira, Salomón era un hombre que, wow, ¿verdad? Esa es la palabra de Dios, que este hombre había recibido sabiduría del Señor para poder gobernar aquel pueblo. Se le había aparecido 2 veces. Había tenido revelación, y esto nos indica a nosotros que nosotros no importa cuántas revelaciones hayamos tenido del Señor, ni que cuántos sueños y cuántas visiones, la gente que profetiza, la gente que se tira grandes mensajazos, y la gente que hace tantas, Dios puede utilizar su vida, sus manos para hacer milagros. No nos confiemos. Amén. Si Salomón cayó, ¿quiénes somos nosotros? El problema es abrir una puerta. ¿En qué estamos fallando? Es como de autoexaminarnos. Perdón. Y mirar cómo están nuestras vidas, pero por dónde entró esa idolatría, por dónde entró el desánimo, por dónde entró ese pecado, para nosotros poder cerrar esa puerta. Porque creo que el Señor nos ha dado su sabiduría, y es un Dios de oportunidades. Porque si estamos escuchando la palabra del Señor, es porque el Señor nos está dando una oportunidad de arrepentirnos y de cambiar la historia. Amén. Porque si Salomón, como tú decías, un hombre tan sabio cayó. Un rey de Israel. ¿Quién somos nosotros, hermanos? Nosotros somos esas personas de oración, esas personas que de madrugada buscamos al Señor, que ayunamos todos los días para no caer. Hermano, tenemos tanto que trabajar. Cuando yo leo todas estas historias, yo digo, Señor, yo tengo tanto que trabajar. Hay tantas cosas que todavía necesito hacer, pero sobre todo guardar su palabra. Y es que miramos que hay sabiduría en su palabra. El Señor no nos está dejando un campo libre y hagan lo que bien les parezca para que ustedes no pequen. No, Él nos dejó su palabra para que caminemos. Él nos dejó su guía para que caminemos y no tropecemos. Pero el problema en el que estamos es que lamentablemente no estamos escudriñando tanto lo que es esa palabra maravillosa que el Señor nos ha dejado. Como una cosa que parece insignificante ante nuestros ojos puede hacernos caer tan grandemente. Oh, sí. Porque a este hombre fue su esposa primera, después otra, y tuvo tanto amor. El caso que rebosaba de amor, que tuvo 1000. Tuvo 1000. Exagerado, tío. Imagínate cuántos altares construyó este hombre. Wow. Complaciendo a su carne. ¿Y cuántos nosotros? Ahora pongámoslo nosotros. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Complaciendo a nuestra carne, que no es agradable delante del Señor. Y es momento de parar eso. Parar en el nombre del Señor y empezar a estudiar, a escudriñar su palabra y a empezar a seguir esta guía que el Señor nos ha dejado. Porque Salomón es un hombre que creo que muchos de nosotros leemos los proverbios, leemos Eclesiastés, leemos Salmos y decimos, wow, cuánta sabiduría de este hombre. Sí, pero también fue un hombre que se descuidó. ¿Y cuántos de nosotros nos estamos descuidando y podemos caer? No, el que piense que está firme, mire que no caiga, nos dice su palabra. Es momento de examinarnos y que si estamos bien, sigamos. No nos confiemos. La iglesia del siglo en el que vivimos está muy confiada de que, yo voy a la iglesia viernes, sábado, domingo, todo está bien. No importa que el fin de semana yo no lea, pero voy a la iglesia y estudio, ahí leo, y eso es suficiente para toda la semana que viene. Y si miras, no es suficiente. El cristiano constantemente tiene que seguir preparándose, tiene que seguir tratando de llenarse más y más del Señor, porque esto no es que nos llenamos y ya. Creo que esto termina hasta que Cristo venga, hermano, hasta que estos cuerpos corruptos sean glorificados.
y podamos solo adorar y exaltar el nombre del Señor. Miramos grandes ejemplos en la Biblia. Yo en Números capítulo 25 estaba leyendo anoche, que me llamó la atención porque dice que Israel acude a Baal Peor. Y peor todavía. Y peor, el nombre. Y el versículo 3 del capítulo 25 dice, así acudió el pueblo a Baal Peor y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Y Jehová dijo a Moisés, toma todos los príncipes del pueblo y ahórcalos ante Jehová delante del sol. Yo leía eso de ahórcalos y yo te iba a mandar un mensaje diciéndote, hay muchos que nos van a ahorcar. ¿Qué estamos haciendo? El Señor se enfurece. O sea, esto es abominable delante del Señor. Piensa en las cosas que a usted no le agradan, que son abominables delante de usted. Que cuando usted dice, ¿por qué eso? Oh, eso me desagrada. O eso no. Nosotros no queremos estar cerca de esas cosas. Y cuánto más el Señor en su santidad. El Señor no cohabita con el pecado, no cohabita con esas cosas que le desagradan. Sí, y es por eso nuestro deber, eso que nosotros necesitamos, o sea, no acudir a las cosas que el Señor no le agradan, para que el Señor pueda estar cerca de nosotros. Qué feo sería que el Señor nos dijera, no, pues no cohabito contigo porque yo no cohabito con el pecado y tú constantemente lo estás haciendo. Pienso en mi persona, qué es lo que a mí no me desagrada, que a mí no me gusta estar cerca de ello. De la misma manera tenemos que pensar que el Señor, así como nosotros tenemos esos sentimientos que no nos gustan ciertas cosas, al Señor tampoco. Y es por eso que tenemos que tratar de no hacerlo. Decirle, Señor, ayúdame porque yo te quiero ser fiel a ti, quiero que mi vida te agrade a ti. Ese debería de ser nuestra constante oración delante del Señor. Sí, amén, que así como su poder no ha cambiado, su santidad tampoco. ¿Verdad? Y su santidad, ese atributo implica que Dios aborrece el pecado, Amén. Que Él está lejos del pecado, que Él no se contamina, pero igualmente así nos quiere a nosotros, que nos alejemos del pecado, que no juguemos, que no coqueteemos con el mundo, porque eso es lo que hacía el pueblo en ese tiempo de Elías. Estaba coqueteando, quería servirle a Dios y también estar coqueteando con Baal, servirle a Baal debe así días al Señor y días a Baal, días al Señor y días a Baal. Pero Dios no acepta esa cosa. Cuando Dios dice que es celoso, es maravilloso pensar que Dios nos ama. Amén. Tú celas aquello que amas, no quieres que se vaya con otra persona, como una mujer casada o que tengas un novio, imagínate, y de repente lo miras que está besando a otra y te dice que te ama a ti. ¿Aguantarías eso tú? No. No me caso nada, ¿verdad, Katy? Nadie soporta eso, hermano, y lo mismo el Señor. Entonces, no podemos servir a dos señores, por lo tanto es tiempo de decidirse y nosotros a pensar que la idolatría, que usted ya no adora a un Dios, no a María, a Guadalupe, a San José, a la muerte, que muchos hasta ahí ha llegado la idolatría y que adoran cosas tan feas, ¿verdad? Que deberían de la gente asustarse, más bien adora ese tipo de cosas. Pero puede ser que, como decía Katy, tenemos esos ídolos modernos en nuestras vidas. Todo aquello que nos roba el tiempo al Señor puede ser hasta nuestra propia familia. Yo ya no me congrego porque tengo que atender a mi familia, tengo que atender a mi mujer, tengo que llevármelos de vacaciones. Entonces ya no hay tiempo para Dios. Mucho cuidado con este tipo de cosas. Y en este tiempo que estamos en octubre, aprovechando eso, en este mes. En este mes y en este país, el 31 es el 30. 31. Aquí se celebra Halloween, que usted sabe que Halloween es una fiesta descarada, una celebración a Satanás y que el Señor lo reprenda en esta hora, amén. Que muchas veces la gente por inocencia cae, porque aquí sutilmente Satanás trabaja, por ejemplo, con los niños a disfrazarlo. Yo he visto niñitos disfrazados del diablo, como pintan al diablo, o disfrazados de monstruos, disfrazados del asesino de la serie de televisión. Y empieza la gente como a jugar, a poner la calabaza que tiene dientes o que tiene, hacerle forma de calavera. Aquí lo hacen bastante a lo grande, ¿verdad? Tú pasas por algunos lugares y así como decoran para Navidad, aquí ponen unos tremendos pichingones que parecen fantasmas. Ponen una mujer que tiene el pelo para adelante, que creo que es sacada de una película de terror. No, son puros demonios, ¿verdad? Y la gente decora sus casas con todo esto. El asunto que como lo bueno no se pega, como decía tu abuelito, ¿verdad? Pero lo malo, hermano. Ay, somos tan buenos para imitar lo malo. Amén. Por lo menos, cuando yo viví en Honduras, yo estoy aquí desde el 2022 años, creo que voy a cumplir de estar aquí.
En mi tiempo yo ni sabía que era Halloween. Yo nunca escuché decir de Halloween. Lo que sí hacen allá que en esos días celebran el Día de los Santos, dicen, pero el Día de los Santos es el Día de los Muertos. Yo le quiero decir a usted que tal vez es cristiano y justamente en ese día quiere ir a coronar a la tumba de la mamá y quieren hacer cosas. En México celebran en grande que llevan comida a las tumbas y llevan serenatas y les dejan el vino favorito que el muerto le gusta. Hermano, esto es paganismo. Amén. Esto no tiene otra palabra que paganismo. Esto no es un juego. Si es usted que está en Honduras, donde nos escuchan, en cualquier lugar del mundo que a través del internet ahora se escucha, tengamos cuidado con estas prácticas. No disfrace a sus hijos, no saque a sus hijos a pedir dulces, cómprele usted, hable de la palabra del Señor. Tenga muy en claro que esto es día de las brujas y las brujas, la hechicería, la brujería está prohibida por la palabra de Dios. Es abominación al Señor. Y la palabra de Dios dice, huid. En este pasaje de 1 Corintios capítulo 10, versículo 19 al 22 dice, por tanto, amados míos, huid de la idolatría, dice el versículo 14. El 15 dice, como a sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que digo. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Y Pablo aquí estaba refiriéndose a lo que nosotros como hijos de Dios le llamamos Santa Cena o la participación de la Pascua. Amén. Algunos celebran una vez al año, otras iglesias una vez al mes. O sea, cuando nosotros tomamos parte de eso, estamos diciendo yo soy un pedazo de ese pan simboliza aquel cuerpo que fue partido, pero también yo soy un pedacito del cuerpo de Cristo. Y el vino recordamos que Cristo murió por nosotros y ese sacrificio. Dice, siendo uno solo el pan, nosotros como con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Mirad a Israel según la carne. Los que comen de los sacrificios no son participantes del altar. ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros hagáis participantes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a celos al Señor? Somos más fuertes que Él. Y mire que la palabra de Dios está siendo tan clara aquí, que lo que Pablo está diciendo es, cuidado con el culto a los ídolos. No, yo no les quiero decir que ese ídolo tiene poder. Ese es solo un muñeco. Ese no tiene poder para nada. Ni que el pan, que lo que sacrifican a esos ídolos, ustedes se van a contaminar y van a perder la salvación. No, lo que pasa es que lo que los gentiles, aquellos que no conocen al Señor, hacen para sus ídolos, detrás de ese ídolo hay demonios. O sea, esto no es un juego. Hay un mundo espiritual que se mueve. Y si usted, aún como cristiano, usted es participante de esta fiesta, tengamos cuidado, y esta es una advertencia, usted está sacrificando a Satanás. Usted está poniendo a sus hijos a participar a un culto al diablo. Y no es como oculto que siempre en esta fecha se desaparecen niños, se aparecen adolescentes, porque la gente hace sacrificios humanos a sus dioses paganos, a Satanás en esta fecha. Nosotros debemos de tener mucho cuidado y prestar atención a lo que la palabra del Señor nos dice. Amén, porque Pablo está diciendo aquí que el que otorga, en sí el que otorga calla, nos hacemos partícipes de esas cosas muchas veces. Oh, es que en mi trabajo me lo obligan a hacerlo. Y entonces estamos como siendo partícipes en ese momento de ese tipo de cosas. Nunca se me olvida, mi abuelo solía decir ese dicho, que el que otorga calla, hija. O sea, que si usted queda callada es que usted está diciendo, sí, pues... Eres tolerante. Somos tolerantes, exactamente. Y creo que muchas veces pasa eso. Mire, yo no tengo hijos, pero sí soy hija y yo he estado en las escuelas. Conozco un poquito del sistema y peor en las escuelas públicas que en las que vivimos. Es muy recomendable que los padres en esta época hablen con sus niños, porque los niños son niños. A los niños les encantan los dulces, hermano. Sí. O sea, a mí me encantan los dulces. Pero se vio el año pasado que en los dulces venían unas pequeñas...
Han metido agujas y cosas así. Y son cosas que van a pasar. En este tiempo tenemos una lucha grande. Es una época en Estados Unidos y en muchas partes del mundo donde el enemigo se mueve. Pero es necesario, tómalo como un consejo de una hija, que hable cada quien con su niño de por qué nosotros no celebramos Halloween, por qué no celebramos esta fecha o por qué es malo que seamos partícipes aún hasta de agarrar un dulce de esos que están sacrificados a todos estos ídolos. Porque yo me acuerdo que en una clase una maestra llegó, se puso una mascarita y tenía una cajita de dulces. Y entonces nos hacía pasar a uno por uno y le teníamos que decir, quick or treat. O sea, el dicho que se dice aquí de que dulce o te hago un truco, según eso lo que dice. Entonces, iba por cada persona. Entonces todo el mundo, rapidito, le daba su dulce y se comía su dulce. Llegó a mi turno y yo no voy a participar de eso. Me van a quedar viendo como rara, pero entonces la maestra me dijo, Katy, ven. Y yo, no, estoy bien, le digo, yo no quiero, le dije yo primero, yo no quiero dulces, estoy bien. Oh, pero ven. Entonces le dije, no, yo no participo porque yo no celebro Halloween, ya le dije al final. Entonces me dijo, ¿por qué no celebra Halloween? Y traté de explicarle por qué yo no celebraba Halloween. Oh, me dijo la mujer, buen punto, ok, pero no por celebrar, pero ¿quieres dulces? No, estoy bien, le dije yo, no quiero dulces tampoco. Y me quedé ahí, pero reflexionando en eso me puse a pensar, muchos niños son partícipes de esa fiesta porque inocentemente, pero es ahí donde un padre se tiene que levantar a explicarle a su hijo, ¿por qué esto y esto no celebramos? Porque en las escuelas se miran, todos los niños están emocionados por disfrazarse inocentemente, pero no, las personas adultas tienen que tener un poquito más de conocimiento. Y lamentablemente hay personas adultas vistiéndose, disfrazándose, que se están celebrando eso. Es una manera de atraer más gente, para que la gente conozca. Les vamos a dar un dulce, pero no les vamos a hablar acerca de qué significa la fiesta, sino que les vamos a hablar de Cristo. Estamos siendo partícipes. Entonces es momento de que estudiemos la palabra, estudiemos ese tipo de fiesta para que si no sabemos el significado lo entendamos y entendamos que son fiestas que se le celebra al diablo, que se le celebran a ídolos, que no, eso como creyentes no podemos celebrar. Y si lo obligan en su trabajo, hermano, hágale caso al Señor. No te pueden obligar. O sea, no, nadie... Pueden como presionarte a que caigas. Pero si usted se pone firme y le dice, no, yo no celebro eso, no le van a obligar a hacerlo. Pero muchas veces, si solo es un dulcito, si solo me tengo que poner un gorrito y estar ahí paradito. Entonces, son en pequeñas cosas, porque es que en lo pequeño, hermano, seámosle fiel al Señor, porque es cuando tengamos lo mucho no le vamos a ser fiel si en lo poco no le estamos siendo fiel. Aquí no tengo ningún hermano de la iglesia, no va a ver que me ponga el gorrito de Halloween. Y tal vez lo creemos como eso, no, yo no estoy participando, solo es que me tengo que poner, es algo que me tengo que poner. Pero creo que debemos de prestar atención en esas cosas. Pablo lo está diciendo muy claro en 1 Corintios capítulo 10. Cuando participamos, cuando estamos tomando de algo, somos partícipes de ello. Así como cuando tomamos la Santa Cena, somos partícipes y recordamos el sacrificio que el Señor hizo en la cruz del Calvario por nuestra vida. Sí, amén, que esto no es un juego. O sea, tomámoslo en serio. Nueva tradición viviente, dicen en el mismo pasaje, 1 Corintios 10. ¿Qué es lo que trato de decir? ¿Que la comida ofrecida a ídolos tiene alguna importancia o que los ídolos son dioses verdaderos? No, de ninguna manera. Lo que digo es que esos sacrificios se ofrecen a los demonios, no a Dios. Y no quiero que ustedes tengan parte con los demonios. Ustedes no pueden beber la copa del Señor y también de la copa de los demonios. No pueden comer de la mesa del Señor y también de la mesa de los demonios. ¿Qué? ¿Acaso nos atreveremos a despertar los celos del Señor? ¿Piensan que somos más fuertes que Él? De ninguna manera, hermano. Nosotros somos hormiguitas también, ni a polvito llegamos delante del Señor. Y de verdad que no queremos provocarlos a celos. Porque cuando provocamos a celos al Señor, el Señor manifiesta su ira, manifiesta su poder. Eso nos enseña la palabra del Señor. Y nosotros debemos de tomarnos en cuenta muy bien estas advertencias. Y creo que nunca hemos hablado de este tema aquí en este programa acerca de lo de Halloween, y creo que es un tiempo propicio para advertir a la gente, porque como te digo, yo en el tiempo que me vine de Honduras, yo no escuchaba mencionar eso, aunque habían otras fiestas disfrazadas, pero por lo menos yo ahora he visto que celebran Thanksgiving, por ejemplo, el Día de Acción de Gracias que se celebra aquí y en otros países,
cómo corren las tradiciones, amén. Pero ¿por qué es tan difícil muchas veces adaptarnos a la palabra del Señor y que corra así, amén, la santidad de Dios, la rectitud de Dios, y eso contagiemos a otros para que otros la practiquen? Pero no es un juego, mi amado hermano, usted que nos escucha, amigo, tengamos cuidado con estas prácticas, amén, porque Halloween y estas fiestas, y te das cuenta que Satanás quiere que nos disfracemos, Amén. porque es lo tradicional en estas fiestas de Halloween, es que tú te pones un disfraz, pero al Señor eso lo llama hipocresía. El Señor no nos quiere con máscara, el Señor quiere que nosotros seamos genuinos, que tengamos nuestra cara tal como somos, que no finjamos. Y esto, hermano, si usted se informa, se da cuenta, por ejemplo, San Francisco, California, es uno de los lugares donde se dice que es la concentración de brujos en este tiempo más tremenda, amén, que la gente se revuelva, y esto tiene que ver con la inmoralidad sexual, tiene que ver con el desenfreno a la carne. Amén. El enemigo se revuelve, sabe que los satánicos empiezan a ayunar aún desde septiembre en estos meses para que la iglesia de Dios caiga, para que hacernos la guerra a la iglesia de Cristo, de diferentes cosas. Amén. Empiezan a hacer sus hechicerías y tantos sus ritos, ayunando y orando en contra de la iglesia, pero la iglesia durmiendo. Los hijos de Dios mezclándose con este tipo de cosas y ellos ayunando y consagrados a su Dios falso. Y nosotros descuidados teniendo un Dios real y sabiendo que el pecado es algo grave. Nosotros disfrazándonos de cristianos y no viviendo vidas conforme a la Poniendo palabra. hasta el tobillo, pero el corazón torcido. Amén. Es momento de quitarnos esos disfraces y empezar a vivir una vida en santidad, una vida en realidad que le honre al Señor. Porque lo que pasa es que nosotros yo te puedo engañar a ti, pero al Señor no lo engañamos, el Señor nos conoce, el Señor conoce lo que hacemos fuera y dentro de una iglesia. Entonces es momento de prestar atención a eso. Sí, amén. Y ya casi el programa se nos va. Vamos a concluir con este pasaje que está en Josué capítulo 24, que es bastante conocido por todos, pero muy poderoso. Amén. Ahora pues, el versículo 14 del capítulo 24 de Josué: temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero mi casa y yo serviremos a Jehová. Y esta fuera la determinación que nosotros tuviéramos. Y me encanta este pasaje, porque Josué se determina, él está advirtiendo, van a entrar a la tierra prometida. Antes de entraron más bien, porque Josué reparte la tierra. Pero el Señor, Josué les dice que recuerden todo lo que el Señor hizo cuando estaban en el desierto, de dónde los sacó, qué ha hecho el Señor por ellos. Y él dice, ustedes se tienen que decidir, van a vivir en Canaán, pero ustedes no pueden servir a dos señores. Tienen que despojarse de los ídolos y tienen que adorar al Señor. Y la gente dice, cuando escucha a Josué les recuerda todo lo que Dios había hecho por ellos, dicen la gente, ellos dicen, no, nosotros vamos a servir al Señor, nosotros andaremos en su camino. Pero Josué les dice algo que me llama la atención: ustedes no van a poder servirle a Dios, ustedes no van a poder, porque sus corazones son malos, y Dios es un Dios celoso. Dios es un Dios que se enoja contra el pecado, y ustedes no van a poder. Josué conocía ese pueblo porque Josué había pasado 40 años con ellos en el desierto. Y Josué les profetiza, ustedes no van a poder. Y usted se sabe de ahí en adelante la historia de Israel, que era un círculo vicioso. Querían servir a dos señores. Habían aprendido eso en Egipto, amén. Los padres transmitieron a sus hijos costumbres raras. Aún en el desierto el Señor les reprocha, ustedes traían la estrella, adoraban a los dioses del cielo. Ustedes trajeron ídolos escondidos y no han visto todo lo que yo he hecho por ustedes. Y la historia se repite, mis hermanos. Decidámonos a quién servir. Usted que ha escuchado la palabra del Señor, ¿cómo anda su corazón delante del Señor? ¿Realmente tenemos una conciencia limpia, un corazón recto, un corazón limpio, temeroso de Dios? ¿O estamos tambaleando entre dos pensamientos? ¿Está planeando usted irse a los bailes de que se aproximan, amén, a las fiestas paganas de este tiempo? ¿O a las fiestas que vienen en Navidad, Año Nuevo y todas esas celebraciones?
¿O es usted una persona transformada por Dios y por su Espíritu Santo? Creo que es un mensaje para que todos meditemos y nos afirmemos en el camino del Señor. No volvamos atrás. Decidámonos a quién servir. Amén. Esperamos que esta palabra, hermano, haya sido de bendición y sea de bendición. No seamos esos oidores olvidadizos. Es momento de poner en práctica su palabra, porque creo que palabra tenemos, hermano. Usted va a YouTube y busca sermones, prédicas y va a encontrar muchísima palabra. Por todas partes se está predicando el evangelio, pero es momento de que el pueblo del Señor lo ponga en práctica. Sí, oramos para despedirnos y que el Señor siga llenándonos, siga guiándonos y ayudándonos, porque lo necesitamos. Sí, le decimos, Señor, te agradecemos, Padre. Gracias por tu palabra. Gracias porque usted siempre nos habla y nos está hablando a tiempo. Es momento, Padre, que nuestro corazón, que nuestra mente, que entendamos, Padre, que tú eres un Dios que lo único que haces es amarnos y enseñarnos, Padre, por dónde debemos de caminar. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque tal vez en otro tiempo muchas personas murieron por esa palabra y nosotros tenemos la dicha, tenemos la bendición, Señor, de poder abrirla y poder escucharte a ti. Muchísimas gracias por ello. Ayúdanos, Señor, a que no solo seamos esos oidores olvidadizos que escuchan y no hacen, sino que podamos escuchar, pero también actuar, Señor. Que esa palabra la atesoremos en nuestro corazón y la vivamos. Que no estemos claudicando en dos pensamientos, Señor, porque nosotros te conocemos a ti. Hemos visto a un Dios de milagros, hemos visto un Dios poderoso que nos guarda, nos protege, nos sustenta, Señor, que cuando no tenemos fuerza es el que nos brinda la fortaleza. Ese Dios que nos ha sanado, ese Dios que está constantemente ayudándonos. A ese Dios debemos adorar. Ayúdanos a no ser como aquel pueblo y estar de acuerdo con las injusticias y con las cosas que miramos que no son agradables delante de ti, Padre. Pensar que tú eres un Dios santo siempre y que es por eso que debemos de vivir vidas en santidad para ti. Queremos ser, Señor, como ese Elías que se levanta, Señor, a decir que hay un solo Dios, un solo mediador, un solo Jehová de los ejércitos, el Dios todopoderoso. Queremos adorarte en todo momento y en todo lugar, Padre, porque fuimos creados con ese propósito. Te ponemos nuestra vida en tus manos, Señor, ayúdanos, porque te necesitamos. Nosotros con nuestras fuerzas no podemos, te necesitamos a ti. En tu nombre, Señor, ponemos nuestra vida, la vida de cada persona que va a escuchar esta palabra, las personas que lo escuchó. Ayuda a que sea de beneficio y que la pongamos en práctica. En el nombre de Jesús, nombre que sobre todo nombre. Amén. Santo. Mi casa y yo serviremos a Jehová. 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 Escojan ustedes hoy a quien servir, porque ya yo he decidido lo que de hacer. En medio de un mundo adúltero y pecador, yo digo lo mismo que dijo Josué. Escojan ustedes hoy a quien servir, porque ya yo he decidido lo que de hacer. En medio de un mundo adúltero y pecador, yo digo lo mismo que dijo Josué. Mi casa y yo serviremos a Jehová. 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 Yo sé que con este canto me comprometo a guardar el testimonio de mi familia. Pero si no puedo administrar mi casa,
del Señor podré. Yo sé que con este canto me comprometo a guardar el testimonio de mi familia, pero si no puedo administrar mi casa, tampoco la iglesia del Señor podré. Mi casa y yo serviremos a Jehová. 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 Si no puedo administrar lo que yo veo, ¿cómo podré ministrar lo que no veo? Por eso le pido a Dios que me dé fuerza para hacer lo mismo que hizo Josué. Si no puedo administrar lo que yo veo, ¿cómo podré ministrar lo que no veo? Por eso le pido a Dios que me dé fuerza para hacer lo mismo que hizo Josué. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Mi casa y yo